Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches. Van a disculpar el retraso de empezar esta enseñanza, pero tuvimos una alarma falsa en la iglesia y llamaron de la alarma y Luis y el hermano Cordero tuvieron que arrancarse. Yo estaba en el teléfono con las alarmas, pero gracias a Dios solamente fue eso, una falsa alarma. Así es que le damos gracias a Dios que podemos estar aquí y que podemos venir a dar esta clase, ¿verdad? Porque es tan importante que vengamos a ver la palabra del Señor y que el Señor esté con nosotros en todo lo que vamos a hacer. Si no oyen bien o si la señal está distorsionada, déjenmelo saber porque son teléfonos nuevos y el pastor y yo estamos batallando con saberlos enfocar. Pero vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros. Yo sé que hacía días que no me sentaba en enseñanza, pero hoy es mi día. Dios habló y el pastor me dijo, te toca, y aquí estamos. Vamos a pedirle al Señor que esté con nosotros en todo este momento de enseñanza. Amén. Y usted prepare su corazón. Tenemos que sentir que estamos todos juntos como si estuviéramos en el templo, como hacíamos antes las enseñanzas. Pronto, Dios mediante, ya lo vamos a poder hacer. Amén. Padre Celestial, en este momento y en esta hora, Señor, queremos darte gracias. Queremos bendecirte, Jehová de los ejércitos, porque eres bueno y eres todopoderoso y en ti se concentra toda la bondad, el amor, el perdón, Señor, para los pecados del hombre que tantos son. Te damos gracias por esa misericordia y esa gracia que tienes para con nosotros, Señor. Ponemos todas nuestras cargas, Señor, todas las cosas que traemos que a veces no nos edifican y te pedimos perdón por nuestras ofensas, por nuestras faltas, Señor, y te damos gracias. Gracias porque estás presente, Señor, porque no nos dejas, porque nos guardas. Y todo esto lo declaramos y lo decretamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de la enseñanza de hoy es la llave maestra de Dios. ¿Por qué le pusimos la llave maestra de Dios? Déjeme decirle por qué. Porque estaba yo meditando en que Dios tiene puntos claves para que nosotros podamos caminar y crecer en su reino. Y a veces esos puntos claves son cruciales y no nos damos cuenta de cuáles son. Déjeme decirles, yo no sé si usted se acuerda, antes, ahora ya son las tarjetas que uno mete en los cuartos de los hoteles, pero antes eran llaves, le daban a uno llaves de las habitaciones de los hoteles. Y eran llaves que usted ponía y usted tenía que abrir el picaporte, ¿verdad? Con esa llave. Y a veces si a alguien se le perdía la llave, decían, déjenos traer la llave maestra. ¿Y qué era en sí la llave maestra? La llave era una llave que abría todas las puertas de todas las habitaciones del hotel. Y esa era la llave maestra, ¿verdad? Era una llave que abría todas las puertas. Y el Señor es el único que tiene las llaves maestras para que nosotros podamos ganar ciertas áreas en nuestra vida, podamos caminar con Él. Y una de las llaves maestras es cómo es que vamos a poder caminar para adelante en el reino. ¿Cómo vamos a poder retener la palabra? ¿Cómo vamos a poder mantenernos sanos mental y físicamente? Y esa llave maestra es la que le quiero hablar hoy. Porque si una persona es salva, una persona ya tiene la vida eterna, ya sabe que la vida eterna está ahí para él. Pero si esa persona todavía carga muchas cargas, va a ser difícil que pueda escalar en el reino del Señor y pueda lograr todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Yo creo fielmente que cada uno de nosotros venimos a este mundo
con un montón de asignaturas, ¿verdad? En los salmos, hay un salmo, no me acuerdo el salmo exactamente ahorita, que dice que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, nuestro embrión, dice, vieron tus ojos. Y dice que el Señor ahí apuntó todos los propósitos y todas las cosas que nosotros íbamos a hacer. Entonces hay muchos propósitos que Dios tiene en la vida de cada uno y Él nos equipa con talentos, nos equipa con diferentes tipos de conocimientos para que nosotros podamos funcionar en la asignatura para la cual Él nos creó. Acuérdese que usted es una persona con propósito, no es alguien que nació por casualidad o por accidente, no. Dios no permite eso porque cada persona, sea concebida como sea, Dios tiene un propósito para ella. Pero hay una parte importante y es lo que es la sanidad interior. Usted ve lo exterior, vamos al médico y queremos que el doctor nos sane todas las dolencias exteriores que tenemos. Ayer a mí me dolía la parte de aquí de la mano y me toca un huesito y me duele y decía, ay Señor, ¿qué será esto? Me duele mi estómago, mañana voy a ir a ver al doctor. Y entonces estamos viendo las cosas físicas, pero dentro de nosotros hay un alma. Dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Y está el corazón espiritual que tenemos. Y si ese corazón no está sano, si esa alma no está sana, entonces no hay una sanidad interior. Y sin sanidad interior es muy, muy difícil que nosotros podamos salir adelante en el reino de Dios. Me siento un poquito incómoda porque el pastor tiene sus torres aquí que siempre pone. Es tan divertido, le gusta poner torres de... un blocote que me puso ahora para poner el teléfono y me siento así como muy bajita, pero porque él es más alto cuando se sienta. Pero vamos a tratar de hacer lo posible. Pero vamos a ver primero el pasaje donde Jesús alimenta a los 5,000. Vamos a ir a Lucas 9, si está conmigo. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, en Lucas, capítulo 9. Y vamos a ver esta historia, ¿verdad? Dice, vamos a ver el verso 12. Vamos a ver el verso 10. Vamos a empezar en el 10 y dice así. Vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho. Y tomándolo se retiró aparte a un lugar de desierto en la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió y les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban estar curados. Vamos a quedarnos ahí en esos dos versos. Vamos a ver algo muy importante en estos versos. Vamos a ver que Jesús venía no de algo muy bueno. Venía de saber que a Juan lo habían decapitado. Si usted lee antes. Y él quería en realidad retirarse con sus apóstoles. Quería tener un tiempo definitivamente con gran intimidad con los apóstoles. Y quería estar a solos con ellos. Quería estar totalmente a solas, posiblemente meditar, explicarles un poquito de lo por qué le había pasado a Juan, por qué había sido decapitado, después que Juan fue el predecesor que vino a hablar de él, ¿verdad? Era la voz que clamaba en el desierto. Pero ¿qué pasó? Jesús quería el tiempo a solas, pero no se le fue permitido. No se le fue permitido, ¿por qué? Porque estas multitudes, vamos a bajar un poquito esto porque ahí estamos mejor. Porque en realidad, ¿qué sucedía, hermanos? ¿Qué sucedía? Vamos a poner esto así. Ay, Dios mío. Ok. Bueno, vamos a dejarlo así a ver cómo sale la grabación porque no me está dando una buena señal. Pero bueno, les decía yo que él quería esa intimidad, pero las multitudes dice que lo seguían. Dice que venían detrás de él.
Y la gente sabía que Él estaba y Él no les negaba. A pesar de que Él quería hacerlo de Él, Él jamás negó recibir a nadie. El Señor continuó ministrando a la gente. Fíjese bien, dice que aunque quería esa intimidad, Él los recibía ¿con qué? Con amor. Venía, los recibía con amor, les decía, bienvenidos. Les enseñaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban sanidad. Cosa muy importante. Sanaba a los que necesitaban sanidad. ¿Por qué? Porque esa es la clave maestra para sanar. Fíjese bien, para ayudar a sanar a alguien. Dice, vamos a ver puntos claves que Jesús hizo. Jesús les daba la bienvenida y les enseñaba con amor. ¿Qué les enseñaba? Les enseñaba la palabra del reino de Dios. Eso les enseñaba, la palabra del reino de Dios. Y luego venía y los sanaba, les ministraba sanidad y eran liberados de todas opresiones. Eso hizo en ese día. Él no quería hacer esto. Él no quería venir y multiplicar el pan. Él lo que quería era estar solo con sus apóstoles. Pero había un plan divino diferente. Y habemos muchos de nosotros que somos inflexibles, ¿verdad? Si algunos me están escuchando, ¿sabes quiénes son? Que si el plan A cambia a plan B, uy, nos ponemos así enojados y decimos, no, es que yo así no lo había planeado, es que era así. Jesús tenía sus planes, pero el Padre tenía otro diferente y Jesús siempre fue obediente de hacer lo que el Padre le decía. Y algo era que Jesús lo recibía con amor. Eso hizo ese día, lo recibió, les dio amor, les enseñó del reino y les llevó a través de esa enseñanza a sanidad a aquellos que estaban en necesidad. ¿Por qué le digo, hermano, esto? Porque para que alguien en realidad abra su corazón a sanar, primero tiene que sentirse amado. Muchos de nosotros no podemos sanar porque no nos sentimos amados. Nos hemos sentido rechazados, humillados, despreciados, abandonados. Y entonces, ¿qué sucede? Eso no permite, esa falta de amor no permite que se abra la puerta a la sanidad. Pero Jesús lo recibía con amor primero. Les hacía saber que ellos eran importantes para Él, los amaba. Y entonces venía y les enseñaba las verdades del reino, les enseñaba las verdades de la palabra. Y hay una palabra que dice que la verdad te hará libre. Entonces, al conocer a esta gente, la palabra, la gente empezaba a ser liberada, la gente empezaba a sanar. Porque al mostrarles ese amor, se desarrollaba una confianza en Él. La gente decía, ese es Jesús, yo puedo confiar en Él. La gente lo seguía, ¿por qué? Porque había una confianza de que Él podía hacer milagros. Pero en realidad lo que Él hacía, Él les llevaba la verdad. Si usted ha tenido la hermosa oportunidad como la tuve yo de ir a Israel y poder ir donde Jesús predicaba desde los botes, predicaba y la gente se sentaba a la orilla, o predicaba en el monte de las Beatitudes, podemos ver ese lugar también, y la gente se sentaba en esas preciosas colinas a escucharlo. En aquel tiempo no había micrófonos. Yo me quisiera imaginar cómo hacía, pero definitivamente con la verdad que les enseñaba, ellos podían sentir el amor. Y a través de enseñarles la verdad, a través de la verdad del reino, salía la verdad y se iban exponiendo todas las mentiras que se habían figurado en la mente de la gente y que había atado sus corazones. La palabra dice que Jesús es la luz del mundo. Y la luz de Jesús expone la oscuridad del pecado. La luz de Jesús expone la oscuridad del pecado en el corazón del hombre. En el corazón del hombre. Recuerde una cosa, si la luz penetra en el corazón y el alma, todo lo que ha estado escondido va a ser manifestado. Hay una palabra que dice que todo lo que está escondido será manifestado. Pero ¿cómo? A través de la luz de Jesús. ¿Y cómo llega la luz de Jesús a la vida de una persona? A través de las verdades del reino, las verdades que están en la palabra, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios. Vámonos a Mateo 6, hermanos. Vamos a ver el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene muchísima enseñanza
que a veces se nos hace difícil entender. Yo creo que muchos de nosotros venimos de un trasfondo católico, ¿verdad? Y si les dijera ahorita, ¡levanta la mano! ¿Quién viene de ese trasfondo? Yo creo que todos levantarían la mano y dirían, yo. Poquitos son los que nacieron en una familia en el Evangelio. Pero si vamos al Padre Nuestro, vamos a ver que dice así. Vamos a leer del 9 en adelante. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver una palabra muy importante, porque si viéramos otras traducciones, en el verso 10 dice, venga tu reino. ¿Por qué es venga tu reino? Jesús era el que estaba orando. Si usted dice ahorita, diría, porque queremos que el reino de Jesús se manifieste. No. El reino de Jesús ya se estaba manifestando aquí. El reino de Dios ya era. Pero el Señor está diciendo, venga tu reino, porque la verdad del reino, las verdades del reino de Dios son las que exponen toda mentira que Satanás ha metido en nuestra mente, y por lo mismo se enraiza en el corazón. Por eso dice, venga tu reino. ¿Y cómo se puede hacer eso? Dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Cuando le decimos eso al Señor, le estamos diciendo, yo te voy a obedecer en tus mandatos. Todo lo que yo haga aquí se va a alinear con lo que tú tienes en los cielos, con lo que tú dices en los cielos, ¿verdad? Eso está diciendo. Pero el verso 12 también es crucial, porque ¿qué dice? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos ¿a quién? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras dice, nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, es muy fácil orar, y cuando estábamos en la iglesia católica, ¿se acuerdan? Nos decían que teníamos que hacer, creo que eran las 10 Aves Marías y de ahí un Padre Nuestro, ya ni me acuerdo. Pero la cosa es que uno solo lo repetía y ni siquiera sabía lo que estaba diciendo. Pero cuando usted empieza a escudriñar esta palabra y empieza a comprender que le estoy diciendo al Señor, Señor, véngame tu reino, que tu reino se haga vivo en mí, que yo pueda materializar ese reino en mi vida, pueda entender que yo tengo que vivir en obediencia, que tengo que aprender a alinearme a la palabra, porque es así que tu voluntad se está haciendo en mi vida. Y entonces lo que yo estoy haciendo aquí en la tierra se está alineando a lo que está en el cielo. Amén. Y eso es tan importante. Esta palabra es un fundamento para la enseñanza cristiana. ¿Quién no ha aprendido el Padre Nuestro? Si lo aprendimos cuando éramos católicos y no conocíamos, porque católicos que conocen la palabra, vamos a ser ciertos, pero éramos católicos ignorantes y nomás nos decían que oráramos eso y que con eso era suficiente para que se oyeran nuestras oraciones. O cuando nos íbamos a confesar a un confesionario, le decían, reces 10 Aves Marías y 5 Padres Nuestros. Y uno así como, rapidito, entre más rápido termine, más rápido salgo de esto. No, eso no tiene nada que ver con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene una profundidad grandísima. Pero si te das cuenta, habla de muchas cosas. Habla, vénganos tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas, sería cómo perdonamos a los que nos ofenden. Ahora tengo una pregunta para ti, hermano. Una pregunta, y quiero que te analices en tu corazón y veas la pregunta que te estoy haciendo. ¿Qué tanto practicamos todo lo que está en el Padre Nuestro cada día? ¿Lo practicamos? ¿Estamos permitiendo que el reino de Dios
se haga vivo en nuestros corazones, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y que sea a través de eso que nosotros caminemos cada día. O no, Señor, hasta aquí te dejo hacer lo que tú quieres, hasta aquí tu reino llega, porque de aquí para allá mando yo. Mucho de lo que hacemos no se alinea al Padre nuestro. ¿Y sabe cómo paramos siendo? Paramos siendo como aquellos mercenarios que fueron enviados por la Iglesia Católica a rescatar Jerusalén, y enviaban a los mercenarios para liberar Jerusalén de toda la opresión y todas las veces que Jerusalén fue tomada por otras naciones y por otras culturas, porque Jerusalén es un lugar estratégico, es un lugar histórico para el cristiano. Pero mandaban a esos mercenarios. ¿Y qué es un mercenario? Es alguien que va y pelea por dinero. O sea, le van a pagar por matar. Esa es la verdad. ¿Pero qué hacían? Decía la Iglesia Católica que los tenían que mandar bendecidos. Y los llevaban a la orilla de un lago, de un río, donde fuera. Y ahí los bautizaban para que fueran con la bendición del Papa. ¿Pero qué pasaba cuando los bautizaban? El hombre, cuando era bautizado, y hasta en aquel tiempo, y ahora es por inmersión, sumersión, así, lo tiene que meter y sacar. Pero estos hombres los metían y ellos dejaban la espada fuera. ¿Por qué? Porque decían, en todo te hago caso, pero mi espada la manejo yo. Y sabe que la mayoría de nosotros así vivimos. Le damos al Señor solo cierta parte, pero en realidad obedecemos los mandamientos. En realidad vivimos por lo que decimos en el Padre Nuestro. En realidad hemos perdonado a toda esa gente. ¿Hemos perdonado? No. Y sabe que la llave maestra de Dios para la sanidad interior, para que nosotros podamos crecer como cristianos y podamos caminar y escalar esa escalera que tenemos que escalar para acercarnos más y conocer más del Señor, no está ahí, no lo hacemos. Esa llave a veces la hemos perdido, no sabemos ni dónde está, no sabemos ni cómo usarla. Y Dios nos ha dicho que esa llave se llama el perdón, el arrepentimiento. ¿Qué pasaría? Fíjese, le voy a dar un reto. Vamos a poner una ilustración aquí. ¿Qué pasaría si un domingo todos los pastores, pongamos aquí en Laredo, al mismo tiempo, el mismo día, en el mismo hora de servicio, todos nos pusiéramos de acuerdo y leyéramos las palabras específicamente que está en el verso 12. Y juntos dijéramos como iglesia, y perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y nos pusiéramos en realidad todos de corazón a perdonar. ¿Qué pasaría, hermanos? Habría un movimiento increíble del Señor. Nos moveríamos. Y si dijéramos aún más, Señor, de aquí no nos movemos hasta que hayamos perdonado todos juntos. Mire, a mí me toca hablar con muchas personas, sobre todo mujeres. ¿Y cuál es el común denominador? Yo no puedo perdonar. El segundo, yo no me puedo perdonar a mí misma. ¿Me está escuchando? Y la verdad es que si no hay un perdón genuino, esas puertas no se abren. No se abren. Confesar nuestros pecados es crucial. La confesión que se nos enseñaba antes de ir delante de un cura y hacer toda esta confesión y que el cura nos dijera que nos absolvía y de ahí nos mandaba que hiciéramos un montón de rezos. Eso no es la confesión. Confesar es de corazón. Venir delante del Señor y arrepentirnos de corazón, confesando todo lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque confesar es estar de acuerdo con Dios en lo que a Él no le agrada. Cuando yo sé
que he hablado mal de alguien y sé que eso no le gusta a Dios y yo le pido perdón, yo me estoy poniendo de acuerdo con Él. Y le estoy diciendo, tú tienes razón, yo no la tuve, Señor. Cuando yo perdono, cuando yo confieso, perdón, que todo el odio, que tengo odio y tengo rencor contra aquella persona que me ha ofendido, aquella persona que me ha abusado, y yo le confieso que hay amargura que se ha sembrado en mi corazón debido a las acciones de esa persona, y yo perdono, en ese momento yo le estoy diciendo al Señor, mi Dios, yo estoy de acuerdo contigo porque lo que yo estaba haciendo a ti no te agrada. Y Dios quiere que estemos de acuerdo con Él. El perdón tiene que venir de corazón absolutamente. Tiene que ser un perdón genuino, un perdón que entra desde el fondo de nuestro ser. Un perdón que aun cuando estemos confesando, muchas veces toca que la persona no puede ni hablar porque hay tanto dolor que está saliendo de la persona, de todo el dolor que ha llevado por años cuando está confesando, la amargura, las cosas que ha hecho y está sacando y está dejando ir. Y entonces, porque esa persona fue dañada por alguien y entonces llega el momento de perdonar a esa persona y se empieza a ver que la persona le cambia aún el rostro o cómo se mira. Es importante porque nosotros tenemos que recibir el perdón de nuestros pecados, hermanos. Pero para poder recibir el perdón de nuestros pecados es crucial, bien crucial, que nosotros, fíjese bien, que nosotros perdonemos a los demás. Si no perdonamos, no, Jesús no, vamos a ver más adelante esa palabra, Jesús mismo nos dice que no viene el perdón de su Padre a menos que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso dice el Padre Nuestro. Voy a contarle algo. Estaba escuchando muchas enseñanzas y estaba viendo en Wikipedia. Y dice que en la historia de la iglesia, antes, fíjese bien, cuando se hacía lo que nosotros llamamos la Santa Cena, muchos le dicen la comunión, ¿verdad? Es cuando tomamos los elementos y venimos recordando lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz, que tomó el pan, lo quebró y se lo dio a sus discípulos, y lo mismo tomó el fruto de la vid y se los dio a ellos, y les dijo que cuando comieran esto estarían comiendo de su cuerpo y tomando de su sangre, ¿verdad? Pero fíjense que cuando eso se hacía antes al principio en la historia de la iglesia, antes de que tomaran la Santa Cena, era mandatorio que se leyeran los 10 mandamientos. Uno a uno se leían. ¿Por qué? Porque antes de tomar la Santa Cena tenía que haber un quebrantamiento. Las personas tenían que llegar a recibir los elementos con un corazón limpio, humillado, sin resentimiento contra nadie. ¿Por qué? Porque el perdón, el arrepentimiento y la sanidad están bien intrincados, hermanos, con confesar nuestras ofensas para ser perdonados. Hay mucha gente que físicamente se enferma debido a que tiene amargura intrincada en el alma, falta de perdón. Mire, vamos a 1 Corintios 11:27. 1 Corintios 11:27. Romanos, Corintios. 1 Corintios 11:27. Espero tener el correcto. Aquí es donde se habla de cómo el Señor compartió esa Santa Cena con sus discípulos. Cómo les dijo que recordaran al comer el pan, cómo les dijo que recordaran al beber el vino, recordaran su cuerpo, su sangre. Pero fíjese bien, hay algo muy importante en el verso 27. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Sabe qué decir duermen? Muchos se murieron. ¿Hay muchos enfermos? Sí. ¿Por qué? Porque la gente quiere seguir yendo a la iglesia colmada de pecados, participar en las cosas del Señor, pero no están dispuestos a dejar ir toda la amargura y el dolor que la falta de perdón trae al corazón. A veces son pecados o cosas que fueron hechas en contra de nosotros. No pecamos nosotros. Una chica que es violada, un jovencito que es violado, él no ha hecho nada, pero el pecado fue infringido. Y esa falta de perdón que esa persona tiene, porque fue algo tan terrible que le pasó, se enraiza en el alma, en una raíz de amargura que tiene muchas repercusiones. Yo no me las sé de memoria, pero el pastor sí. Y hay muchas de ellas que son resentimiento y llega, créame, que hasta el espíritu de muerte. ¿Por qué? Porque tomar la Santa Cena indignamente puede enfermar a alguien o aún causar la muerte. ¿Por qué? Porque la gente quiere participar de las cosas del Señor sin limpiar el alma. Por eso es importante que siempre delante de recibir la comunión se haga, uno piense y diga, estoy bien de acuerdo al Señor o híjole, me he portado mal, no he hecho cosas buenas, pero no tengo que arrepentirme de corazón antes de poder venir y participar de esa cena con mis hermanos. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales, la falta de perdón está intrincada al cuerpo y una persona que está llena de amargura se puede llegar a enfermar aún físicamente. ¿Ok? ¿Quién en realidad se quiere enfermar? ¿Podría esto en realidad causar enfermedad o que no pudiéramos sanar? Hermanos, mucha gente toma el hecho de la comunión con ligereza, ni lo digamos cuando estábamos en otro lado, ¿verdad? Porque le decían a uno que mandara a los niños a la primera comunión y todo era acerca de la pachanga y nada era acerca en realidad lo que los hijos estaban haciendo. Y en realidad nosotros tenemos que tomar esto seriamente. Tomar la cena del Señor es muy importante. Pero lo más importante es tomarla con un corazón alineado al Señor. Por eso era que la iglesia antes leían los 10 mandamientos, para que cada quien dijera, estoy amando al Señor mi Dios con todo mi corazón, con todo mi ser, o no lo estoy haciendo. Estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. No, si me cae mal el vecino. Hermanos, tenemos que limpiar nuestro corazón. La venida de Jesús está a la puerta, hermanos. Y si usted no está preparándose, si usted anda dando vueltas por aquí o para allá o anda más alejado del Señor porque las cosas del mundo lo están jalando más ahora, dése cuenta que usted va a estar entre las vírgenes imprudentes que no van a estar listas en el momento que el novio llegue a recoger a la novia. Yo quiero estar lista. Yo no quiero tomar cosas con ligereza. Yo no sé usted, hermano. Hay una relación muy intrincada entre el perdón y la sanidad. Yo quiero darle un testimonio. No voy a dar el nombre, pero muchos de ustedes la conocen anyway. Pero en nuestra congregación llegó una familia que la amamos grandemente, pero cuando llegaron, la hermana venía prácticamente en una silla de ruedas. Apenas si podía caminar con un walker y se tenía que apoyar con un bastón para pararse. Ella no salía a ningún lado, ya no hacía nada, porque le habían diagnosticado que ya no se iba a parar. Los doctores habían dicho que la artritis perniciosa que tenía la iba a destruir y ya no podía hacer nada. Y recuerdo que empezó a escuchar las enseñanzas y ella pidió que ella quería pasar por una sanidad interior. Ella quería sanar su corazón. Y recuerdo el día que fue ministrada, fue un día increíblemente victorioso para Cristo porque la hermana soltó todo su dolor, confesó
toda la falta de perdón que tenía, perdonó a aquellos que la habían herido grandemente a través de su niñez y su juventud y su matrimonio. Y la hermana fue libre ese día. Recuerdo cómo en ese tiempo no tenía vehículo y empezó a venirse caminando porque vivían cerquita de la casa. Y empezó a caminar y ya no necesitaba bastón, ya no necesitaba ni siquiera un caminador. El día de hoy ella es libre. Pero recuerda que me decía, pastora, tenía años de no poder caminar yo y ver los pajaritos y oír los pajaritos en los árboles cuando yo camino de mi casa para la iglesia. ¿Por qué? Porque ella estaba encerrada. No solamente estaba encerrada físicamente, sino estaba en una presión espiritual que el diablo la tenía por la falta de perdón. Esa hermana es un gozo para nosotros el día de hoy, verla libre, ver cómo alaba, cómo sirve y cómo Dios transformó su vida. Porque hay una relación muy intrincada entre el perdón y la sanidad interior. Yo personalmente le puedo decir que tengo que darle las gracias a la hermana Dinora Villate, se llama mi mentora, que por años me persiguió porque yo nada más quería estudiar la Biblia, pero ella me decía, hermano, usted necesita sanar. Yo le decía, sí, hermana, sí, usted tiene razón, pero nunca le puse atención. Y fue hasta que fui puesta en una esquina, Dios permitió que llegara yo a un nivel que sentía que no encontraba la puerta. Cuando dije, sí, yo quiero ser libre, yo quiero dejar ir todo el dolor. Porque me decía, mi hijo ayer me escribió un mensaje, me decía, mamá, tú tienes que escribir un libro. Y todo empieza, me pone, en el lugar donde nació mi madre y donde nació mi papá. Porque si tú lo escribes con todo lo que has vivido y el cambio que Dios dio a tu vida, ese va a ser un bestseller, un libro que va a romper récords. Y me daba risa escuchar eso. Porque si yo regresara y viera todas las lágrimas que yo viví, todas las desesperaciones, y que a través que alguien tuvo el valor de enfrentarme y decirme, hermana, usted trae dolor, usted tiene amargura, usted tiene que perdonar, tiene que soltar. Y ver todos los milagros que el Señor Jesús hizo en mi corazón después de perdonar. Y cómo mi familia fue reunificada. Mi esposo vino a Cristo. Hoy pastorea a mi lado. Mis hijos están unidos. Y ver todo lo que Dios ha hecho. Porque en un momento de valor dije, dejo irlo todo. Hoy platiqué con alguien en la tarde y me decía, yo no puedo perdonar. Yo no puedo perdonar. Y le decía yo, ¿pero cómo? Me dice, mira, la verdad es que ya perdoné, pero yo no me puedo perdonar a mí misma. Vamos a ver Mateo 6:15, ¿qué nos dice? Váyase al libro de Mateo, es el primero de los Evangelios, Mateo 6:15, también ahí está el Padre Nuestro, vamos a leer, dice así, vamos a leer el 14, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos, y le estamos pidiendo perdón a Dios por nuestras ofensas. Pero usted tiene así, mira, un blocote, así un bloque grande aquí en el corazón de falta de perdón. Dios no lo puede perdonar porque usted no ha soltado a nadie. Pero yo lo quiero retar, hermano, porque cuando usted perdona, créame que ese bloque se deshace y usted siente una libertad que usted quiere volar con el Señor y hacer tantas cosas. Pero es crucial y esa es la llave crucial, fíjese bien. Que el Señor dice en Mateo 6:15, después de que nos muestra el Padre Nuestro, nos dice cómo tenemos que orar. Pero ahora nos dice, si ustedes no perdonan sus ofensas, mi Padre tampoco los va a perdonar, pero si las perdonan, Él los va a perdonar. Entonces, hermanos, ¿en dónde estamos? Tenemos que perdonar todo. Porque entonces cuando perdonamos se abre esa puerta, esa llave entra, ¡fum! Esa llave maestra, por eso le puse a esta enseñanza llave maestra, porque esa llave maestra de Dios entra en nuestra vida y se empiezan a desatar todas esas bendiciones, todos esos dones con los que usted fue puesto en el vientre de su madre.
Y empiezan a salir cosas y empieza usted a ver que algo que usted temía antes, como yo odiaba hablar en público, a mí me daba tanto miedo hablarle a la gente. Y veo ahora cómo el Señor metió la llave y quitó eso. Y mire, estoy predicándole aquí por internet, algo que jamás en la vida hubiera hecho y mis hijos se lo pueden decir. Entonces usted a lo mejor no ha permitido que Dios meta esa llave maestra, porque usted está lleno de falta de perdón, porque hay mucha amargura en el alma aún, porque no ha podido soltar. Y entonces Dios no puede perdonarnos porque nosotros no perdonamos. ¿Qué dijo Jesús cuando estaba muriendo? Si Jesús no hubiera dicho eso antes de morir, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. En ese momento Él perdonó a todos los que le hicieron todo lo que le hicieron. Y en ese momento ganó la salvación para usted y para mí. Mire qué cosa más tremenda. Hay 3 puntos, hermanos, bien importantes que quiero tocar antes de cerrar. Es muy importante primero arrepentirnos. Arrepentirme no es decir, sí, Señor, me arrepiento. No, el arrepentimiento duele, hermanos. Duele porque entonces entendemos que lo que hemos hecho ha dañado el corazón de Dios y nos tiene que doler que nuestra relación con Él ha sido dañada por nosotros mismos. Arrepentirse es reconocer, Señor, yo te he fallado y me duele en el alma. Yo no sé si usted alguna vez ha visto llorar a su mamá o a su papá, pero piense cuánto Dios, su corazón se constringe totalmente cuando nosotros lo deshonramos. La segunda cosa es, tenemos que, después de arrepentirnos, pedirle, Señor, perdóname por mis pecados, porque me he arrepentido, Señor, de ellos. Y tercero, tenemos que aprender a recibir el perdón. Otra cosa, hay 2 diferentes formas de pecar. Pedir perdón por lo que hemos pecado. Pero otra de las cosas es que tenemos que aprender a perdonar a otros primero y después perdonarnos a nosotros mismos. Esta persona con la que me senté hoy, una amiga querida, la amo con todo mi corazón, me decía, Lucy, es que yo no me puedo perdonar a mí misma porque yo soy mala, yo no he sido una buena persona. Le decía, pero ya perdonaste a fulano, ya los perdoné a todos, pero yo no me puedo perdonar porque yo he sido mala, yo no he sido una buena persona, yo. Y una de las cosas más importantes, hermano, es que usted se tiene que perdonar a usted mismo. Usted tiene que comprender que cuando usted hizo lo que hizo, usted estaba fuera de sí, usted estaba desalineado a la palabra de Dios, pero Dios ya nos dio la salida en el Señor Jesús para venir al trono de la gracia, poder arrepentirnos, pedir perdón, recibir el perdón y perdonarnos a nosotros mismos por haberle fallado a Dios. Ella me decía, es que yo le he fallado a Dios demasiado y eso no me lo puedo perdonar. Se lo tiene que perdonar porque si no usted piensa que usted es más grande que Dios. Y si Dios mismo dio a su Hijo unigénito para que usted fuera salvo, que usted diga que usted no se puede perdonar, usted está poniéndose enfrente de Dios delante de usted. Y usted tiene que perdonarse a sí mismo. A sí mismo. Para terminar, quiero darle un ejemplo clave. Vamos a ver al rey David. Usted sabe al rey David, hermosa su historia. Pero vemos que el rey David, a pesar que fue el hombre que estuvo detrás del corazón de Dios, sus ojos lo hicieron pecar. Porque a través de una ventana vio la mujer de alguien más, Betsabé. La miró por una ventana y el deseo de la carne, la lujuria, la lascivia, lo que haya sido, hizo que esa mujer fuera de él. Y cuando vio que la chica estaba embarazada, mandó al su capitán que lo pusiera enfrente de la batalla al esposo de ella para que muriera. Él sabía que iba a morir y así él iba a poder cubrir el pecado del embarazo de Betsabé. Pero fíjese, es curioso, porque en el Salmo 51, con ese vamos a cerrar.
En el Salmo 51 vemos un proceso bellísimo de arrepentimiento, de confesión, de recibir perdón. ¿Por qué? Porque este salmo lo escribió David después de que pasó todo lo que pasó. Porque ¿qué pasa? Después de que se muere el esposo de Betsabé, Urías, ella se casa con el rey, nace el niño, pero el niño se enferma y el niño muere. Muy difícil, un tiempo muy difícil, y dice así, vamos a leerlo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Wow, mire qué palabra tan hermosa. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el ¿qué? El espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda de todo quemada. Entonces sobreserán becerros sobre tu altar. Miren qué actitud tan hermosa tuvo el rey David después de haber cometido semejante pecado, porque no solamente adulteró, sino cometió un homicidio. Y debido a eso el niño no sobrevivió. Y dice que cuando el niño, le avisaron que el niño había muerto, entonces él tuvo paz y escribió esto delante del Señor. Entonces, ¿cuál va a ser el salmo que usted le va a escribir al Señor? ¿Qué le va a decir, hermano? ¿Qué le va a decir cuando usted le pida perdón y le diga, ya, me perdono a mí misma, perdono a los que me han ofendido, suelto a mi madre, a mi padre, a mi marido, a quien sea, a mi hermano, a quien mi abusador, quien haya sido? ¿Cómo va a escribirle usted su propio salmo al Señor y le va a decir, Señor, ten misericordia de mí, lávame de mi iniquidad, límpiame? Cuando dice ahí hisopo, se refiere a las ramas de romero, porque ese era el hisopo de aquellos tiempos. Entonces, hermano, ¿qué va a dejar usted escrito para posteridad? Que en su lápida no pongan aquí se murió el amargado fulano, sino que pongan aquí descansa el que está hoy con Jesús. Que nos pongan, que nos recuerden con gozo, que no nos recuerden como alguien amargado que está destruido. Hermanos, son tiempos difíciles, son tiempos oscuros, pero recordemos que la luz de Jesús es la que tiene que iluminar nuestro ser para que nosotros podamos ver más allá de lo que nosotros podemos ver en lo físico, porque esto es en lo espiritual. ¿Usted quiere ser sano, hermano? Yo no estoy diciendo que a usted le duele esto porque usted tiene pecado. Eso lo tiene que buscar usted en su corazón. Tiene que preguntarle al Señor, Señor, ¿hay iniquidad en mí?
que está permitiendo que el enemigo me ataque, usted pregúntele, examine su corazón. Haga como hizo su hermana ese día. Que Dios la bendiga, porque qué testimonio el que lleva la hermana para presentar delante de los hombres aquí en la tierra, para poder ser parte de ese testimonio del reino que dice el Señor que tiene que venir, ¿verdad? Porque vénganos tu reino. Tenemos que clamarle al Señor. Véngame tu reino, Señor, para que yo pueda ver la verdad de tu espíritu, de tu palabra, y yo pueda ver dentro de mí que no está correcto. Eso es importante. Yo quiero bendecirlos en esta noche, hermano. Pedirle que escriba su salmo. Como yo voy a escribir un libro, usted agarre un cuadernito y empiece a escribir su salmo. Empiece a cantarle al Señor en lo que usted escriba. Derrame su corazón delante del Señor escribiéndole. Y va a ver que un día va a regresar a esas escrituras y va a decir, wow, Señor, qué cosas tan increíbles has hecho en mi corazón. Qué diferente soy hoy a quien fui ayer. Entonces, hermano, yo lo quiero retar antes de orar a que usted le diga al Señor, Señor, yo quiero que me ayudes. Ayúdame a buscar qué está en mí. Que la luz de tu espíritu, que esas verdades que me has enseñado en tu palabra sean manifiestas en mí y se limpie mi corazón de toda iniquidad. Porque entonces va a haber una sanidad interior, va a haber una sanidad física y va a haber un crecimiento aún mayor en la vida de usted y todas sus generaciones. Pague su rostro, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por haber permitido llevar esta palabra. Te damos gracias por tu palabra infinita que nos hace libres, Señor, que nos fortalece y nos llena de tu paz. Gracias, Señor, por estos momentos de remanso, de paz que nos das. Por tu gracia y misericordia y por ese perdón que está disponible a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, que pagó por todos nuestros pecados, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a perdonar, que nos ayudes a confesar, que nos ayudes a perdonarnos nosotros mismos, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor. Guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano, Señor. Protege el pueblo donde vivimos. Protégenos de todo mal, que el Salmo 91 se haga vivo en nuestras vidas. Circúlanos con tu presencia, Señor. Llénanos en todo momento de ti, que en cada cosa que hagamos sepamos que en cada respiro decimos tu nombre, Señor, y te respiramos a ti. Te damos las gracias, te damos la honra y te damos la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Para los hermanos que mañana quieran ayudar en la distribución, mañana vamos a tener distribución en el Hotel Hamilton. Nos juntamos en la iglesia a las 8 de la mañana para terminar de cargar el camión, y el camión sale a las 8:30 para dirigirse al Hotel Hamilton. Si usted quiere participar, véngase, necesitamos ayuda. Lo esperamos mañana para que nos acompañe a servir a la gente de la tercera edad en ese lugar. Que Dios los bendiga, son amados de parte del pastor Luis, mío y de todo el liderazgo. Se les quiere mucho. Amén.